Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las series turcas nos une. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones, miradas intensas y por supuesto, esos celos que nos hacen suspirar en las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los celos turcos que enamoran. Porque, seamos sinceros, Q Copyright N no ha sentido mariposas en el estu superíndice 3 mago cuando ve a su personaje favorito ponerse celoso. Es esa mezcla de vulnerabilidad, posesión superíndice 3N y pasión superíndice 3N lo que hace que estas escenas sean tan adictivas. Antes de que empecemos a analizar esas miradas asesinas y esos momentos de tensión superíndice 3N que nos encantan, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama turco. Y ahora subamos al grano. Las series turcas son expertas en crear atmósfera superíndice 3 esferas llenas de tensión superíndice 3 en romántica, y los celos son una herramienta clave para lograrlo. No se trata solo de gritos y discusiones, sino de miradas penetrantes, silencios cargados de significado y esa sensación superíndice 3N palpable de que algo es a punto de explotar. La complejidad de la psique humana, magnificada por las culturas ricas y a menudo conservadoras de Turquía, crea un caldo de cultivo perfecto para el drama romántico. Los celos en este contexto se convierten en algo más que una simple emoción superíndice 3N, son un reflejo de la lucha por el poder, la inseguridad personal y el anhelo de conexión superíndice 3N. Empecemos con una de mis series favoritas, Erkenci o Pu Haro más menos ador. ¿Recuerdan la relación superíndice 3N tormentosa pero adorable entre Can Divit y Sanem Aydin? Can con su espíritu libre y su alma aventurera, y Sanem, una joven más menos adora con un corazón superíndice 3N enorme. Su historia de amor es plagada de malentendidos y por supuesto, de celos. Uno de los momentos SIQ superíndice 3 Nikous es cuando Can ve a Sanem hablando con otro hombre, y su expresión superíndice 3N cambia por completo. Su sonrisa desaparece, sus ojos se oscurecen y se puede sentir la furia contenida en cada uno de sus movimientos. Pero lo que realmente lo hace especial es que no explota inmediatamente. Observa, analiza y luego con una calma escalofriante se acerca a Sanem y la reclama con una mirada que dice que 1000 palabras. Es ese control, esa intensidad silenciosa, lo que hace que sus celos sean tan atractivos. No es la mera reacción superíndice 3N visceral, sino la estrategia calculada, la demostración superíndice 3N de fuerza que habla de un amor profundo y posesivo. Can Atrabu Copyright S de su lenguaje corporal y su mirada, comunica un mensaje claro, Sanem es suya, y es dispuesto a luchar por ella, aunque esa lucha se libre en silencio y con la mirada. Otra escena memorable de Erkenci es cuando Sanem, impulsada por los rumores y sus propias inseguridades, cree que Can tiene sentimientos por Polen. La vemos luchar contra sus propios celos, intentando mantener la compostura, pero su lenguaje corporal la delata. Sus manos tiemblan, su voz se quiebra y sus ojos se llenan de lágrimas. Es la vulnerabilidad de Sanem, su miedo a perder a Can, lo que hace que esta escena sea tan conmovedora y al mismo tiempo, tan comprensible. Todas hemos estado allí, ¿verdad? Esa sensación superíndice 3N de que la persona que amas podrá ser arrebatada, ese nudo en la garganta que te impide hablar, esa mezcla de ira y tristeza que te consume por dentro. Sanem Atrabu Copyright S de la interpretación superíndice 3N magistral de la actriz, nos regala una actuación superíndice 3N autocopyrightica y vulnerable que resuena profundamente con el público. Nos vemos reflejados en su inseguridad, en su anhelo de ser suficiente para Can, y en su temor a no serlo. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de Senu con diéresis al capm, o Love is in the air. La química entre Eda y LDZ y Serkan Bolat era innegable desde el primer capítulo, pero su relación superíndice 3N estuvo lejos de ser un camino de rosas. Serkan, el workaholic fru y calculador, no era precisamente el rey de la expresión superíndice 3N emocional. Por eso, cuando los celos lo invadían, era aún interesante de observar. Los guionistas de Senu con diéresis al capm supieron explotar a la perfección superíndice 3N la dualidad de Serkan, un hombre aparentemente impenetrable, pero con un corazón superíndice 3N vulnerable que se derrite ante la presencia de Eda. Un ejemplo perfecto es cuando Eda empieza a trabajar con otro arquitecto. Serkan intenta disimular su malestar, pero es evidente que la idea de que Eda pase tiempo con otro hombre lo carcome por dentro.
Empieza a microgestionar cada aspecto del proyecto, a hacer comentarios sarcásticos y a buscar cualquier excusa para estar cerca de Eda. Lo que hace que estos celos sean tan divertidos es que Serkan, a pesar de su fachada de hombre perfecto, se muestra completamente vulnerable e inseguro. Vemos a un hombre que lucha contra sus propios sentimientos, que intenta negar lo evidente, pero que al final no puede evitar sucumbir a la Passive Superíndice 3N y la Possessive Superíndice 3N. Su intento de control se convierte en una CEU Superíndice 3 Mica Exhibiciu Superíndice 3N de celos que, lejos de alejar a Eda, la atrae a UNMUS. La ironía es que Serkan, el hombre que siempre ha tenido el control de todo, se encuentra completamente a merced de sus emociones, lo que lo hace a UNMUS humano y adorable. Pero no solo los protagonistas masculinos experimentan estos ataques de celos. En Senu con diéresis al Capm, también copyright N vemos a Eda lidiar con sus propios sentimientos cuando Serkan interactúa con otras mujeres, especialmente con Selin. Eda, que es una mujer fuerte e independiente intenta mostrarse indiferente, pero sus celos se manifiestan en comentarios ingeniosos, miradas desafiantes y una actitud protectora hacia Serkan. Es esta combinación superíndice 3N de fuerza y vulnerabilidad lo que hace que Eda sea un personaje tan entrau más menos hable y realista. Su intento de mantener la calma frente a Selin, la exnovia sofisticada y elegante, es un espectáculo fascinante. Vemos a Eda sacar a relucir su ingenio y su encanto para demostrar que ella es la mujer que pertenece al lado de Serkan. Sus celos no la debilitan, sino que la impulsan a luchar por su amor con Passive Superíndice 3N y Determinación Superíndice 3N. Otro drama turco que explora los celos de manera magistral es Karasevda, o Amor Eterno. La historia de amor prohibido entre Kemal Soydere y Nihan Secinestu, marcada por la tragedia y la obsesión superíndice 3N. Kemal, un joven de clase humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y despiadado que estuvo obsesionado con ella. Karasevda eleva los celos a un nivel de conflicto existencial. No se trata solo de una emoción superíndice 3N entre dos personas, sino de una fuerza destructiva que amenaza con consumir a todos los involucrados. A lo largo de la serie vemos a Kemal y Nihan luchar contra sus sentimientos, intentando mantener la distancia por el bien de los DMUS, pero la atracción superíndice 3N entre ellos es demasiado fuerte para ignorarla. Y por supuesto, los celos juegan un papel fundamental en su relación superíndice 3N. Emir, consciente del amor que existe entre Kemal y Nihan, utiliza los celos como una herramienta para manipular y controlar a Nihan. La somete a constantes pruebas, la humilla y la hace sentir culpable para mantenerla a su lado. Emir personifica la versión superíndice 3N MUS oscura de los celos, la obsesión superíndice 3N posesiva que busca destruir la felicidad de la persona amada antes que permitirle estar con otro. Su comportamiento despiadado y sus estrategias copyrightlicas convierten a Karasevda en un thriller psicológico superíndice 3 Hiko que mantiene al espectador al borde del asiento. Kemal, por su parte, se consume por los celos al ver a Nihan atrapada en un matrimonio infeliz. Su furia y su frustración superíndice 3N se intensifican a medida que ve a Emir ejercer su poder sobre Nihan. Sus celos lo llevan a tomar decisiones arriesgadas, a buscar venganza y a poner en peligro su propia vida. En Karasevda, los celos no son solo una emoción superíndice 3N romántica, sino una fuerza destructiva que consume a los personajes y los arrastra a un abismo de dolor y desesperación superíndice 3N. Kemal, impulsado por su amor incondicional por Nihan y su odio visceral hacia Emir, se convierte en un anti-copyright roe que lucha contra la injusticia y la opresión superíndice 3N. Sus celos, alimentados por la impotencia y la desesperación superíndice 3N, lo transforman en un hombre consumido por la venganza, dispuesto a sacrificar todo por liberar a Nihan de las garras de Emir. Pero no todas las escenas de celos en las series turcas son dramáticas y trágicas. A veces, también copyright N encontramos momentos divertidos y ligeros. En Kiral Kaik o Amor de alquiler, por ejemplo, la relación superíndice 3N entre Umer y Grados Pliku párrafo y Defne Topal estu, llena de malentendidos y situaciones CEU superíndice 3 micas. Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y reservado, se enamora de Defne, una camarera alegre y espontánea. Kiral Kaik nos ofrece una visión superíndice 3N SCU superíndice 3 mica y desenfadada de los celos, donde las situaciones embarazosas y los malentendidos dan lugar a momentos hilarantes. A lo largo de la serie, vemos a Umer lidiar con sus celos de una manera bastante peculiar.
No es un hombre que exprese sus emociones abiertamente, por lo que sus celos se manifiestan en comentarios sarcásticos, miradas fulminantes y un comportamiento infantil. Un ejemplo divertido es cuando Daphne empieza a trabajar con otro Odiseo más ador. Homer intenta mostrarse profesional y distante, pero no puede evitar entrometerse en su trabajo, criticar sus ideas y hacer comentarios sobre su apariencia. Es evidente que la idea de que Daphne pase tiempo con otro hombre lo saca de quicio, pero en lugar de admitirlo, prefiere negarlo y comportarse como un niño más o celoso. Su comportamiento, a menudo torpe y poco elegante, contrasta con su imagen de hombre exitoso y sofisticado, lo que aún más ha de un toque de humor a la serie. Daphne, por su parte, disfruta provocando a Homer y jugando con sus celos. Sabe que con diéresis copyright él estuvo enamorado de ella, y le gusta ver Zeus superíndice 3 mo reacciona cuando la ve con otros hombres. Sus celos son una forma de reafirmar su poder y de asegurarse de que Homer no la da por sentada. En Kiral Kaik, los celos son una herramienta para crear tensión superíndice 3 en el romántica y para aún más adir un toque de humor a la historia. Daphne utiliza sus encantos y su picardia para mantener a Homer a raya, creando un juego de seducción superíndice 3n que mantiene al espectador enganchado a la pantalla. Hemos visto algunos ejemplos de Zeus superíndice 3 mo se representan los celos en las series turcas, pero ¿por qué copyright nos atraen tanto estas escenas? Creo que hay varias razones. En primer lugar, los celos son una emoción superíndice 3n universal que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Nos identificamos con los personajes que sienten celos porque entendemos su dolor, su inseguridad y su miedo a perder a la persona que aman. La capacidad de las series turcas para explorar la complejidad de las relaciones humanas, con sus luces y sombras, es lo que las hace tan populares en todo el mundo. En segundo lugar, los celos aún más aden tensión superíndice 3n y drama a la historia. Nos mantienen enganchados y nos hacen preguntarnos ¿qué copyright va a pasar a continuación superíndice 3n? Superaru n los personajes sus celos. O los celos destruiru n su relación superíndice 3n. La incertidumbre y el suspense son elementos clave para mantener al espectador interesado en la trama. En tercer lugar, las escenas de celos pueden ser muy sensuales y apasionadas. Ver a nuestros personajes favoritos luchar contra sus sentimientos, contener su deseo y ceder a la tentación superíndice 3n puede ser muy excitante. La química entre los actores, la música evocadora y la puesta en escena cuidada contribuyen a crear atmósfera superíndice 3 esferas de tensión superíndice 3n romántica que nos hacen suspirar. En resumen, los celos son una herramienta narrativa poderosa que las series turcas utilizan de manera magistral para crear historias de amor complejas, emocionantes y adictivas. La combinación superíndice 3n de drama, pasión superíndice 3n, humor y romance es lo que hace que estas series sean tan irresistibles para el público de todo el mundo. Y bien, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de este análisis de los celos turcos que enamoran. Hemos visto Zeus superíndice 3 mo los celos se manifiestan de diferentes maneras en las series turcas, desde las miradas asesinas hasta los comentarios sarcásticos, pasando por la vulnerabilidad y la pasión superíndice 3n desenfrenada. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las escenas memorables de la televisión superíndice 3n turca. Recuerden que los celos son una emoción superíndice 3n compleja que puede ser tanto destructiva como constructiva, dependiendo de Zeus superíndice 3 mo se manejen. Es crucial reconocerlos, comprenderlos y abordarlos de manera saludable para evitar que dañen nuestras relaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿CUL es su escena de celos favorita en las series turcas? ¿Q copyright otros dramas turcos creen que representan los celos de manera interesante? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Comparte tus momentos favoritos y series que crees que merecen ser mencionadas en futuros vídeos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Besos y abrazos para todos.